acá hay varias cositas que usted tiene que tener en cuenta al momento de hacer su informe. Por eso le digo, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Yo voy a poner la relación que ustedes van a utilizar y cuáles son las magnitudes físicas que van a medir. Como siempre, la parte experimental, cómo lo van a medir, lo va a hacer el profesor. Pero presten atención a lo siguiente. Miren, primero, ya saben ustedes, y es posible se lo voy a colocar porque están saliendo un poco mal. Ustedes tienen lo siguiente, ¿no? En el título laboratorio está lo que van a poner, ¿cierto? ¿Dónde está el título? El título que le pueden poner, ¿dónde? En la guía. Le van a la guía. Cuando la guía laboratorio. Dilatación de los otros. Y van y lo pegan acá. Ojo, esto ya lo hacemos siempre. Porque se olvida. Esto acá. Ya está. El objetivo general es qué es lo que se coloca, señor, de acuerdo a ustedes. Esto lo recuerdan en la guía. Cuando van acá a la guía. Analizar. Control seleccionado. Tengan cuidado con y el fundamento teórico, ¿qué fundamento teórico están poniendo? Van a poner, por ejemplo, ¿qué fundamento teórico van a poner? ¿Se acuerdan dónde veían eso? Le voy a hacer recordar porque eso lo tiene que tener presente siempre en todos los informes. ¿Eso de dónde lo sacan? Van a su plan calendario. Usted va al plan calendario, ¿no es cierto?, del laboratorio. Y acá donde dice dilatación térmica de los sólidos, aquí es donde la temperatura y el térmico estos tres temas, o sea, no se van buscando información, digamos, a veces innecesaria. Estos son los temas, nada más. Ustedes desarrollan esto que está acá. O sea, no van a poner los tickets que desarrollan temas. No hagan más de eso, no se esfuerzan a hacer tanto porque solamente se van a ver estos tres temas como teóricos. En equipo, ¿de dónde sacamos los equipos? Está en dónde? En el PPT, ¿se acuerdan? Van al PPT y acá, señores, tengan cuidado, ¿por qué? Acá en el PPT figura estos equipos que están. Hacemos un copy, pero ahora tengan cuidado con eso, ¿por qué? Porque aquí, ¿qué aparece? Porque aquí está la acumulación. Pero, ¿qué instrumento que ustedes ven ahí es necesario ponerlo con la sensibilidad? El micrómetro, uno de ellos, el de acá, ¿y cuál es el otro? El multímetro. No se olviden esas cosas, señores. Están colocando, digamos, los instrumentos que nos permiten medir sin la sensibilidad. Y eso les va a bajar puntaje si ustedes no lo incluyen. Otra cosa, cuando ustedes colocan acá el fundamento teórico, ¿qué es lo que tienen que poner junto al fundamento teórico? Las referencias. Hay algunos que no están poniendo referencias. Y no pongan las referencias según yo me acuerdo al que he puesto este libro, no. Tienen que poner las referencias de acuerdo al manual de estilo de UPC. Ya saben dónde está eso. Tienen que dar una leída, son de dos partes que tienen que leer. Y una vez que lo leen, ya lo usan en todo el tiempo. ¿Ya? En el procedimiento experimental lo va a detallar el profesor. ¿Ya? Pero después, primero, señores, entonces vamos a hacer lo siguiente. Estas son las lecturas que vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Está claro? Hasta la conclusión y sugerencia que yo lo voy a mencionar después. Pero mira acá. ¿Qué es lo que van a medir ustedes en el laboratorio? Primero, vamos a medir el coeficiente de dilatación lineal. Esto significa, vamos a ver lo que es dilatación lineal. Entonces, ustedes saben que si usted tiene una barra de longitud L inicial a la temperatura T sub 0 y le incrementamos su temperatura hasta una temperatura T final, inicial T final, este cuerpo se va a tener que dilatar, digamos, esto que está acá. Este delta L es el incremento de longitud o variación de la longitud del cuerpo. Estamos hablando solamente de dilatación lineal. Entonces, ¿esta dilatación de qué va a depender? ¿Qué me dice? De la longitud inicial, por supuesto, porque tenemos una barra, no se va
para el mismo cambio de temperatura se va a dilatar más una barra de 1 metro, una barra de 20 metros que una de 1. ¿Cierto? Entonces, el delta L, o sea, lo que se va a dilatar, depende de qué, de la longitud, ¿de qué más? No. Primero, ¿de qué depende el delta L? De la longitud y de qué más? Temperatura. Del cambio de temperatura. O sea, ¿cuánto se ha incrementado su temperatura? Esto es así. Estas son las magnitudes que ustedes van a medir. Delta L, el L, delta T. La proporcionalidad entre estas cantidades es el coeficiente de dilatación lineal. O sea, esta constante que está acá, que es la proporcionalidad entre el delta L y el L delta T, es el coeficiente de dilatación lineal. Esto para mí, como ya murió. Esto me daría el coeficiente de dilatación lineal. ¿Cuáles son las unidades? 1 sobre grados centígrados, también grados centígrados a la menos 1. ¿Cierto? Ya está. Ahora, esta es la parte que ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Miren, para poder medir este coeficiente, yo necesito medir cuánto se ha incrementado, cuál es la longitud inicial y cuánto es el cambio de temperatura. Entonces, nosotros tenemos que tener ¿qué cosa? Algo que me permita medir cuándo cambió la temperatura, cuándo cambió el delta L y cuál es la longitud inicial. Entonces, acá ustedes tienen, el profesor me va a explicar cómo lo hago, yo lo voy a explicar solamente. El equipo que ustedes tienen acá, ¿está claro? Le permite medir la temperatura de una manera indirecta. ¿Por qué? Esto ustedes van a medir de este equipo, el profesor va a decir cómo ya. De este equipo ustedes van a medir la resistencia. La resistencia que van a medir con el multímetro está relacionada con la temperatura que tiene en estos momentos el objeto. Por lo tanto, esto que está acá se puede medir a través de ¿qué? De la resistencia. Ahorita vamos a ver. Ustedes necesitan medir, por favor, inicialmente, ¿cuál es la temperatura inicial? ¿Cierto? Esta temperatura inicial significa que ustedes van a medir una resistencia inicial. Después que lo han calentado, tienen que volver a medir la resistencia al final del calentamiento. Entonces ustedes tienen que, para obtener la temperatura final, tengo que medir cuánto vale la resistencia final. El profesor le va a indicar cómo a partir de estas resistencias obtengo estas temperaturas. ¿Está claro? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá? Aquí. Van a medir el alfa. El alfa lo obtienen directamente con este delta L. Ese delta L lo van a medir directamente con este instrumento que está acá, que es el micrómetro. Esa agujita que viene al extremo de su equipo es el micrómetro, ¿ya? O sea, ustedes no van a medir como diferencia, ustedes van a medir de frente el delta L como esto. Entonces, ustedes miren qué cosa. Van a medir el delta L, pero esa medida, ¿con qué viene acompañada? Con su error. Por lo tanto, tiene la medida y el error de la medida. ¿Entienden? Luego van a medir la temperatura y el error de la temperatura, ¿no? O sea, van a medir el delta T. O sea, tienen que medir cuánto es el delta T. ¿No? Lo hemos dicho. ¿Cuál es la temperatura y cuál es el error de la temperatura? ¿Sí? Y van a medir finalmente la longitud de la barra. Tienen el L y tienen el delta L. Este delta T lo van a obtener como el T final menos el T inicial, ¿no es cierto? Ahí van a tener ustedes el, digamos, el agua. Esta es la medida, esta es la incertidumbre. Cuidado. ¿No? El L, ¿cuál es el error de la lectura? El T, ¿cuál es el error de la temperatura? El delta L, ¿cuál es el error de la lectura del delta L? Y otro es cuánto vale el error de la temperatura. O sea, aquí tengan mucho cuidado, porque miren, vamos a calcular. Usted una vez que tiene esto y esto, tiene que calcular qué cosa, el alfa. ¿Cómo obtiene el error del alfa? No, el error. El error del valor medido. Claro, ¿cómo lo mide? Usted hace el delta alfa sobre alfa, que es igual. Es al delta DL
entre la... Es el delta L, ¿sí? Sobre el delta L, ¿sí o no? ¿Más qué? Más L sobre L, el L con su error, más que el error de la temperatura con el delta T. Lo que tiene acá, el delta T. ¿Por qué esto, señores? Porque acá esto lo tiene que calcular. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculan el error de una función? A ver, ya, hasta aquí todo me ha entendido. Esto es lo único que van a venir el día de hoy. No hay nada más que hacer. Miren, se acabó el laboratorio. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es esto, señor. Ustedes van a tener la temperatura y el error de la temperatura. Pero acá, esta es la función que sería el error de delta T. Mira acá. Vamos a hacerlo así. No sé si ustedes pueden entender, pero escuchen. El delta T se obtiene como el T final menos el T inicial. ¿Estamos? Ya está. Vamos, en lugar de delta T, voy a llamarlo así. Voy a llamarlo el F. ¿Qué les parece? Solamente para que lo puedan entender. Después lo voy a borrar porque va a quedar así. ¿Cuál sería el error de esta función F? La suma. ¿Qué dicen? Delta de F sería el delta T final más el delta T inicial. Pero como los errores de esto, ¿cómo son? Iguales, sería 2 veces el error de la temperatura. Entonces, usted con eso tiene ¿qué cosa? Esta parte que está acá. Este delta F, ¿dónde tiene que aparecer acá? ¿Esto qué sería también? El F, ¿cierto? Y el error de delta F, no sé si me quedé eso. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no, jóvenes? Porque ahí van a caer. Si no entienden esto, a la hora que me den su informe, no lo han hecho. Escuchen, ya vamos a hacer una cosita. Escuchen, porque no es cuestión de copiar la fórmula, es cuestión de entiendan. Vamos a hacer una cosita bien práctica. Escuchen. El alfa, bien, escuchen, lo voy a repetir 2 veces, así que pueden decir. El alfa, usted lo calcula como el F, mira, entre el L y el G. Vamos a llamarlo así. ¿El F quién es? El delta D. ¿El G quién es? El delta D. ¿Por qué? Porque ustedes estas cosas las van a tener. Por ejemplo, el delta T, el delta L lo tienen directamente ahí. O sea, el delta L no lo van a medir como una diferencia. Ustedes lo miden directamente como un instrumento. Entonces, el error de delta L o de delta F, ¿quién sería? ¿El error de qué? De ese instrumento. ¿Se entiende? Como esto me mide de frente al delta L, el error de este instrumento o la sensibilidad de este instrumento entre dos, ¿qué me haría? El delta L. No se me entiende. Entonces, esto que está acá se conoce. Entonces ya tiene. Este FL se mide con qué? Con el micrómetro. El micrómetro. Por lo tanto, el delta F, ¿quién vendría a ser? ¿El error de qué? Del micrómetro. ¿Sí? El error que se comete con el micrómetro. Ya está. Hasta aquí se entendió esto. Acá no hay problema. Ya está. El problema está acá. ¿Qué cosa es? Ahorita yo tengo que, para calcular el alfa, ¿qué hago? Ya, el delta de alfa sobre alfa es igual al delta F sobre F más el delta L sobre L más el delta G sobre G, ¿cierto? Ya está. Esto es lo que... Este alfa se calcula directamente con esta ecuación, no hay problema. El delta F, ya sé quién es el delta F. Es el error del micrómetro con la lectura del micrómetro. El delta L es ¿quién? El tamaño de la barra y el error que se comete del instrumento que se mide el tamaño de la barra, ¿cierto? ¿El G qué es? Acá, ¿el G quién es? El G, escuchen, ¿ah? Es el delta T, que sería el T final menos el T inicial. Entonces, ¿cuál sería el error de G? Porque yo necesito acá el error de G. El G ya lo tengo, ¿qué es eso? Pero yo necesito el error de delta T. ¿Cuál sería? El delta G sería el delta del T final menos el T inicial. Y esto sería la suma de los deltas. Entonces sería el delta G es el delta T final menos más el delta T inicial. Y estos delta T es el error en la
temperatura, que es el mismo para todos, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces el delta G? Dos veces el delta G final o de la temperatura. Ya tienen dos. ¿Sí? Pero ya tiene esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque la suma de errores o la diferencia de errores es siempre la... O sea, eso lo han visto, yo lo dije ahora. Si el z es igual al x más menos y, el delta z es el delta x más delta y. Nunca es la diferencia, siempre la suma. Los errores se propagan, no disminuyen. ¿Ah? Porque ves el mismo lo vas a obtener todo de acá. Pero que vuelvo a decir, Sí. ¿por qué cuando calcula el delta L agarra el delta de delta de L agarra el error del micrófono? Cuando quiere hallar el delta del delta no agarra el error del transistor. No, pues, tú vas a vas a medir el T, vas a medirlo con el error, con eso que está acá, ¿cierto? Y ahí vas a medir un error. Entonces tú dices, ya, el T, el error del T, con esto sale tanto. Ese es el error para todo, lo mismo. Por eso que digo delta T, delta T. ¿Ok? Y está. Entonces, acá, señores, importante, en esta parte que está acá. Ahí está. Y entonces en su informe, señores, esto va a cambiar. Acá en el informe, ¿no es cierto? Aquí, como digo, ya, el procedimiento experimental, el profesor lo va a explicar a detalle cómo lo va a hacer, pero acá, esto es lo que tengo que ver. Acá ¿qué va? La longitud de la barra y su... ¿Está claro? Aquí ¿quién va? Aquí va el error de la resistencia que tiene esto que está acá. ¿Ya? Ese es el error en la resistencia, ¿está claro? Que lo va a aquí, ¿quién va a dar ese error? Lo va a dar el multímetro. Claro. ¿Y esto quién es? Es el error de la temperatura. El delta T. ¿Ya? Y acá se dan cuenta, acá aparece el delta L. O sea, es el error que se mide con el micrómetro. Bueno, como pone el error en la variación de L. Puede cambiar el delta, a veces eso confunde, ¿no? Pone el delta del... Deberían poner así, ¿no? Si a esto nos va el delta, lo llamo así, digamos, variación B, entonces sería el error del B, ¿no? El error de la variación, ¿no? Por ejemplo. Pero confunde cuando pone delta, delta, por eso estoy haciendo una aclaración para que no se confunde en esa parte. ¿Sí? Y el delta, dígame,
Todo arriba. Ese error, ustedes se han dado cuenta, es más o menos, pero usted tiene que chequearlo, yo doy más o menos la pista, tiene que ser aproximadamente casi 0,5. O sea, este delta T es 0,5. Ya, escúchenla, si ese delta T es 0,5, ¿cuánto sería este delta T? ¿Se dan cuenta? El error acá sería ¿cuánto? Sería un grado. ¿Ya? Sería un grado. Entonces ya se dan cuenta por qué no hay distinto por delta, simplemente marcamos de delta, delta T, delta del error. Entonces esto vale 1. Entonces en su informe ya saben, van a poner esto que está acá, que es 0,5, el delta del delta L. ¿Esto qué cosa es? ¿Quién me da esto? El micrómetro. Y la sensibilidad del micrómetro, ¿qué le va a dar? El error, ¿no? ¿Sobre dónde va a dar el error? Aquí ponen el material, la resistencia inicial, o sea, la resistencia a la temperatura ambiente, cuando van a empezar el dato, y aquí van a poner la resistencia a la temperatura final, una vez que ya se calentó o comenzó a pasar el agua. Y acá ponen la lectura que van a obtener directamente con el micrómetro. Hasta ahí me están comprendiendo más o menos, ¿no? Bueno, luego viene no se olviden las observaciones. ¿Cuántas observaciones como mínimo deben poner? 2. ¿Por qué ponen 1? Le dicen 2 y ponen 1 ustedes. Están perdiendo puntos. Luego acá, en análisis de datos, aquí importante, yo he estado observando varios informes y aquí cometen el mismo error. Si a usted está diciendo que el error de la temperatura, ¿de cuánto es? De 0,5 grados. La temperatura, ¿cuántos decimales debería tener? Un decimal, ¿cierto? O sea, acá las temperaturas deberían estar con ¿cuántos decimales? Con 1. ¿Y por qué no pone con 0? O sea, ponen 27, por ejemplo, 26 grados, o 80 grados. Ahí se acabó. No es 80,0, 80,1, no sé, lo que les haga, pero no es 80. No es un número entero, es una fracción decimal. Igual acá. ¿Se dan cuenta? Una vez que tienen esto, esto y esto, directamente calculan el alfa y su delta L. Y aquí abajo, ¿qué van a poner? Justamente estas ecuaciones, ¿no? Ponen el alfa, que es la ecuación 1, y el valor numérico, ¿no? ¿Cuánto le sale numéricamente este valor? Una vez que lo calcula. Una vez que tienen esto, ¿qué calcula? El error. Pero para utilizar esta ecuación, ustedes tienen que decir qué cosa es esto y qué cosa es esto, ¿no? No van a poner F así con F, pongan F con el, como lo puso de poco, ¿no? El delta L entre el delta L entre delta L, ¿no? No lo pongan así con esa letra, yo estoy poniendo así para que lo puedan entender. ¿Sí? Igual para el G. El G es el delta T y acá sería el delta T, ¿no? Aquí está. ¿No? Y luego que van a poner acá, tienen que poner importante. Esto que está acá. Esto, ¿cómo han determinado el error de delta T? Porque esto finalmente es ¿qué cosa es? Entonces, aquí lo que realmente vamos a tener que es el delta T, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Eso es lo que tienen que poner. Si usted no pone esa demostración ahí, pierden un punto. ¿Ya? Es importante que pongan ese delta T que está. Está claro hasta ahí todo, ¿cierto? Y en las conclusiones, ¿saben qué poner? En las conclusiones, para acabar, señor, ¿qué cosas van a poner en la conclusión? ¿Qué han medido? Han medido el L más menos delta L, el T más menos delta T. Lo que vamos a tener, el delta L más menos delta L, también tiene que ser. Y finalmente el alfa más menos delta L, con las cifras significativas y unidades correctas. Y el error, por supuesto, el error tiene. Acá pone su alfa, acá pueden poner el alfa teórico. Al final, una cosa importante, al final de esto, acá también pongan el alfa más menos delta alfa, porque acá ya no lo calcula, acá solamente lo escribe. Claro, hemos obtenido tal cosa, porque hemos obtenido tales cosas, esas cosas tienen que poner, ¿ya? Si no, van a salir mal, joven. Ahora el profesor le va a indicar cuál es el procedimiento que tienen que seguir
para medir el delta L, el delta T, la resistencia y todo lo demás. ¿Ya? Bien, chofones, buenas noches, ¿cómo están? Ya, para explicarles más o menos lo que se van a hacer. En su mesa hay como una cosita redondita. Si las divisiones que tienen ahí, ¿cuántas divisiones tienen? Vean por acá. 100 divisiones, escuchen, ¿ah? Eso se llama un micrómetro. Lo que está en su mesa es un micrómetro. ¿Ya? Cuando dé una vuelta completa, que es 100 divisiones, escuchen bien, 100 divisiones, ese es 1 milímetro. Escuchen bien, por favor, después tomamos fotos. Esta varilla, cuando se caliente, va a crecer. Y esa agujita va a comenzar a avanzar. Y después se va a detener. Tengan cuidado, miren, en algunas mesas va a dar más de una vuelta. Si da una vuelta y un poquito más, tienen que ver cuántas divisiones han avanzado. Por ejemplo, una vuelta de 100 divisiones. Si es una vuelta 100 divisiones equivale 1 milímetro. Y si, por ejemplo, si da 120 divisiones, ¿eso cuánto sería? Divides entre 100, ¿sería cuánto? 1,2 milímetros. Voy a repetir despacio. O sea, en el micrómetro, tú vas a ver que en un momento dado comienza a avanzar. De la parte más importante, ¿saben cuál es? Que lean bien el micrómetro. El micrómetro avanza al revés, no avanza de 0 a 10 a 20. Cuando usted va a ver cómo funciona, de 100 se pasa a 90, 80, 70, ¿capaz? Está en sentido antihorario, por eso. Y cuando da una vuelta completa y avanzó de repente hasta 80, se terminó, ¿no? Dio una vuelta completa, está en 100 de nuevo y terminó en 80, ha avanzado 100 divisiones, que es una vuelta, más 20 divisiones. ¿Captaron la idea? Tengan cuidado con eso, no. Esa parte es más complicada. La parte más importante es medir eso ahora. Vamos a empezar, miren. En la mesa tienen una varilla y abajito del tablero, atiendan por favor todos, tienen una tablita donde, si son curiosos, esta tablita tiene una resistencia en kiloohms con varios decimales, tienen 3 decimales, y al costadito tiene una temperatura. Ejemplo. Si ustedes buscan la temperatura de 42 grados, a ver, ubiquen 42 grados. A ver, por favor, ubiquen en la varilla, debajito de la regla, hay una cosa media negra con números. 42 grados equivale a qué medida en kiloohms. Vayan a correr. 46.83. ¿no es cierto? Sí, punto 83. Coma 86.3. 866. Eso quiere decir, cuando en su multímetro marque un valor, ustedes van a buscar en esa tablita ese valor de acá y a la derecha van a leer la temperatura. Escuchen bien, ¿no? Desde ese momento, por ejemplo, todos vamos a medir la temperatura inicial. ¿Cómo lo vamos a medir? Un procesador, de forma indirecta. O sea, esto tiene un sensor de temperaturas. Entonces, ustedes cuando ahorita prendan el instrumento, todos prendan ese aparato, por favor. Prendan ese aparatito de acá. Ya, acá. Aquí, ¿quieren la perilla? Por favor? Busquen donde dice el símbolo de ohm. El símbolo de ohm. Ya, ohm. Aquí hay un símbolo de ohm. Ya, si quieren la perilla, ubiquen esto en este símbolo de acá. En su multímetro. ¿Cómo se llama el multímetro? Pongan el multímetro en ohmios. Ohms, ajá. Listo. Esperen un ratito y va a haber una medida. Ya, esa medida, por favor, su pantalla. ¿Qué dice al lado derecho de los números? Dice kilo ohm, ¿lo pueden ver?
Ajá. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar en la Creo que está volteado porque esto, como dice, en se la va a estirar. tablita. Esta mesa, por ejemplo, ¿cuánto mide usted? Ahora, ¿Cuánto mide usted? no sé, ya estaba por ahí. 101.1. Ya, 102,6 esto no está acá. El más cercano a ese valor en la tablita. Vamos a ver exactamente. Busca acá. Esta Pongan cantidad atención a estas partes, si no se van a perder. 1,027 por ejemplo acá. Tienen que buscar acá en su tablita. Sí, vamos a ver. 101.2. Debe estar pagando 101.2. 24, 25, 22 grados por ahí más o menos. Pero tú también, ¿ya? ¿Cuánto es ahí? O sea, en su hojita de datos, por favor, 101. cuando dice R0 en su hojita de datos, Uno, cuando dice R0 en su hojita de datos, 100 puntos, ya, ahí vas a marcar Acá, lo que está 25 marcando grados. como multímetro. 25 grados. Vuelvo a repetir. Es lo que más se acerca. El multímetro va a acabar en 3,3. Buscan el que más se aproxima a la tablita. Esta es la temperatura, ¿no? Está más cercanito, más cercanito. Puede ser antes o después. Ya, y ese valor lo apuntan en su hojita de datos. Ya ahí está, 24, póngale. Pero pongan 24,0, por favor. Pum. 25,0. ¿Dónde? 100. ¿Sí es el más cercano? Claro, pues porque Pero ahorita, ¿saben 101. qué? Ya. Escuchen. ¿Cuál es el valor? El bajito de R0 apunta la temperatura. 25,0. Escuchen, por favor. Debajo de R0. Esa temperatura. Claro, porque tengan el dato. Sí. Sí, está calentando. Es un error, por ejemplo. Ahí se está calentando. El primer error, que medio. Escuchen, así que sube un poquito, ¿saben por qué sube un poquito? Porque está calentando el salón un poquito. Va a subir un poquito. Lo bajó. El primer valor que han medido, pues pongan el valor. Puede ser, quizás no vamos a poder. ¿Cuál es el valor acá? Bajó. ¿Cuánto vale ahora? 108. Ponlo más acá para que. Para que se queme. Claro. 108. Listo. 108 es 24 grados. No, 100,8. A Ya, ahora sí. 108. Voy a juntar cuatro, es mucho, Salud, vamos a juntar 4 mesas, no vamos a confundir. Las 4 mesas de acá vengan para aquí, porque esas 4 mesas vengan para acá, para explicar una vez. Ahí tengo por ahí, ¿ya? Vengan a la mesa por acá. 2 de cada mesa, acercan por favor, acercan 2 de cada mesa para... Después vamos para la mesa de allá y terminamos, ¿ya? Ya, 2 de cada mesa, lo más hábiles, con su hojita, miren. Paso 1, ¿qué hemos medido? La lectura del multímetro, ¿no es cierto? Ese valor de acá tienes que apuntar, el primer valor que medían acá. ¿Te acuerdas cuánto medía? 100.8. Ya, 5,8 kiloohms. Ya, ese es el primer valor. ¿Está bien? Todo está apagado aquí. Todo está apagado. Luego, ¿qué tienen que hacer? Miren. Luego tienen que calibrar esto de acá. Tienen que chequear que eso se puede mover. ¿Ven? Eso se puede mover, miren. Eso se puede mover. Tienen que ustedes calibrarlo, que la hojita coincida con el cero. A ver, por ejemplo, ahí no. Yo lo he movido, ¿ves? ¿Está viendo? No se olviden. O sea, primer paso, calibran el micrómetro, se llama eso de ahí. ¿Ya? Listo, entonces. Ahora, ¿qué van a hacer? Ese es un hervidor. Acá tiene agua. ¿Es agua o no más? Es agua. Mire, cuando esto se calienta, llega a 80 grados más o menos, va a salir por acá vapor. Va por acá y eso se va a calentar. Más o menos pasan 4 o 5 minutos. Y cuando pasa ese tiempo, esta agujita comienza a correr. Tienes que estar atentos, ¿ah? Comienza a avanzar. Después se detiene y regresa todavía. O sea, avanza y regresa, tengan cuidado. Entonces, cuando eso está caliente, tiene que avance, que avance, que avance. Y cuando se detiene, ahí cuentan cuántas divisiones ha dado. Si da, por ejemplo, más de una vuelta, tiene que tener cuidado. Por ejemplo, 100 divisiones es una vuelta. Si da 110, ponen 110 divisiones. Si da 115, 115. Y eso lo dividen entre 100 para hacer los milímetros. La hojita, por ejemplo, ¿qué dice, no? Presta un poquito. Aquí dice, ven acá, delta DL. Pero acá te piden en metros. No hay problema. Eso que voy a sacar es en milímetros. Para pasar los metros que tienes que hacer. Como está en milímetros, lo divides entre 1000. ¿Captaron? Entonces, de nuevo. Prenden el equipo acá, en su mesa, prenden el equipo, esperan un ratito, que eso comienza a girar. ¿Está bien? Cuando se detenga, ahí toman la medida. O sea, ¿cuántos avanzó? Si da menos de una vuelta, por ejemplo, miren. Si, por ejemplo, comienza en 0, va así, va a ir por aquí. Va a ser 0, 90. Si termina en 10, ¿cuántas divisiones ha avanzado? Si empieza en 0 y termina en 10, 90. Ha avanzado 90 divisiones. O sea, ese 90 lo dividen entre 100, sería 0,9 milímetros. O sea, eso es lo que crece. Esta varía ha crecido así. O sea, este dispositivo que ven acá es mide el crecimiento. Siempre
siempre es 1 milímetro o un poquito menos. O sea, lo que crees va a salir 1 milímetro, sale 1,5, 1,2, 0. Esa, por ejemplo, esa varilla es de aluminio. Hay otra varilla de cobre, por ejemplo, por allá. ¿Claro? Entonces, prenden el equipo, esperan que dé la vuelta a la agujita y anotan, por favor, cuando se paró, cuál es la medida acá. Cuando se para la agujita, anotan la medida del multímetro. Eso va a ser la temperatura final. Y esa medida lo buscan por acá, que debe estar en 92 grados, 90 grados más o menos. Y así tendrían ya la resistencia final, ven acá, la resistencia final. Y con ese dato apuntado, como tienen la tabla acá, pueden después leer qué temperatura es. Y tienen temperatura inicial, temperatura final, y lo mismo por eso no, tienen delta del. Esta varilla mide 70 centímetros. Ya eso lo van a hacer, ahorita vamos a ver el informe. Esta varilla ya está medida ya mide, esta varilla mide 70 centímetros. Ahí no figura ahí, en la tabla así. ¿Entendieron? Se prende eso y nada, acá lo prenden, hay un botoncito verde y esperan nomás. ¿Ya? Nada más eso. ¿La varilla mide 70? Sí, la varilla mide 70 centímetros. ¿Ya? Listo. Ahí pueden empezar ya. Verde.